ciencia y la conciencia, la ciencia y el espíritu, en algún momento se podrían unir, hubiese tenido dudas, pero con la tecnología actual parece ser que el camino de unión entre la parte del espíritu o de la conciencia y la parte científica cada vez se está uniendo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre esos pequeños puntos de unión que hay entre la conciencia y la ciencia. Primera regla, no crean absolutamente nada de lo que escuchen aquí. Lo que yo quiero es que verifiquen la información que les doy. Si ustedes creen lo que yo les digo, crean, es eso, una falsedad o una creencia. Cuando ustedes verifican la información que se les da de primera mano, mía o de cualquier persona, empiezan a tener una verdad. Ya mi verdad no es tu verdad, sino es la tuya, personal. La verdad no puede ser transmitida. La verdad tiene que ser verificada. Entonces vamos a ver si podemos verificar al menos mi verdad. Nikola Tesla decía que si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Es una sentencia increíblemente buena y con esta sentencia vamos a comenzar. Para ustedes, ¿ustedes creen que información es igual a materia? ¿Qué piensan? ¿Información es igual a materia? ¿Información es igual a forma? No es. ¿Por qué? ¿Te has mojado? Cuéntame. ¿Por qué no es? Necesito un micrófono. No, cuéntamelo otra vez. La materia. Ok, la materia, ¿sí? Cuéntanos otra vez. Por favor. La materia es como la realidad o la información llevada a la realidad. Una información que es llevada a la realidad, ¿no te parece que entonces información es igual a materia? ¿No? ¿O sería la materialización de la información? ¿Te refieres a eso? Ajá. ¿Alguien más? Tú habías alzado la mano. Para mí es lo mismo. ¿Para ti es lo mismo? ¿Alguien más tiene que decir algo? Bueno, pasemos a otra pregunta. ¿Todo lo que tiene forma es susceptible al cambio? ¿La forma es inmutable? ¿Cómo le cambiarías la forma a algo? Depende de la cosa. Depende de la cosa. Es decir, si la cosa se da, entonces es susceptible al cambio. Si la cosa no se da, no es susceptible al cambio. ¿Vale? Es decir, que no siempre la forma es mutable. Dependiendo de la forma es inmutable o no, según lo que te entiendo. Lo que quiero decir es que yo puedo cambiar un sombrero. A ver, es que ahora no me ha salido. Es decir, un sombrero puede parecer inmutable, pero en cambio yo lo puedo pintar, le puedo poner una cinta, lo puedo cambiar. O sea que pues, no es inmutable. Bueno, bien. Vamos a meternos un poco más. Vamos a hablar un poco sobre el microcosmos, el mesocosmos y el macrocosmos para poder entender un poquito más lo que estamos hablando de la información. Vamos a hacer una analogía entre un PC y las dimensiones científicas. ¿Por qué vamos a hablar sobre las dimensiones científicas? Porque dependiendo de qué dimensión se esté hablando, posiblemente albergue más información o menos información. Esta es una analogía que se está utilizando a nivel científico actualmente. ¿Ok? Entonces, en la actualidad dicen algunos científicos, los que no hablan de la teoría de cuerdas ni de supercuerdas, sino los científicos que hablan de otras teorías, hablan de que existen 12 dimensiones, ¿verdad? Las 4 primeras dimensiones, siguiendo esa analogía, sería la primera dimensión 1, 2, 3 y 4,
podríamos decir que sería lo más parecido a una pantalla. Si pasamos a la quinta dimensión, eso sería un disco duro o un CD. En una pantalla de primera, segunda y tercera y cuarta dimensión no existe la posibilidad de que albergue mucha información. Pero si pasamos a una quinta, alberga más información. Si pasamos a una sexta dimensión, que es un microchip, hay más capacidad de albergar información. ¿Con esto qué quiero decir? Entre más complejo sea el aparato, el hardware, podemos llegar hasta la dimensión doceava y tener, imaginemos, 1 terabyte, ¿verdad? Ahora, esto es un pelín complicado, voy a tratar de ir muy lento. Y los que no entiendan me alzan la mano, ¿ok? Entonces, entre la dimensión 0 y la dimensión 12, lo único que varía realmente es la capacidad de información. Eso es lo que los científicos actualmente se han dado cuenta. Entonces, si vemos aquí, esto es muy interesante, que a partir de la séptima dimensión, que es información, octava dimensión, información, novena dimensión, mente, conciencia, inteligencia universal. Es rarísimo que los científicos estén hablando de mente, conciencia e inteligencia universal. Parece que hace 20 años esto hubiese sido imposible de que ellos estuviesen hablando de esto. Décima dimensión exactamente igual, mente, conciencia, inteligencia universal, onceava y doceava. De la dimensión séptima a la dimensión doceava, es decir, dimensiones mucho más altas, o al menos 4 dimensiones por encima de la nuestra. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Es solo información. Esto es bellísimo para los que estamos en el camino de la conciencia. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros aquí regidos en el espacio-tiempo y saltamos a una quinta dimensión, no físicamente, pero la quinta dimensión podría ser, una quinta dimensión podría ser entendida como la mente, no el cerebro. El cerebro está dentro de la tercera. La mente es información que está en otra dimensión. Podría estar dentro de la quinta dimensión. Esto sigan habiendo cálculos, ¿no? Entre la quinta y la octava, estructuras de información. ¿Qué quiere decir estructuras de información? Aquí estamos hablando de un concepto nuevo dentro del nuevo paradigma que hablan de la causación descendente. La causación descendente quiere decir que existe una causa en una dimensión muy arriba donde estamos y esa causa impregna todas las otras dimensiones hacia abajo. Hermes Trismegisto, no sé si han escuchado hablar de Hermes Trismegisto, del Kybalión, un libro muy bueno. El Kybalión, hay una ley en el Kybalión que dice como es arriba, es abajo. Es la causación descendente, que es lo que exactamente están diciendo todos los científicos ahora. Entonces, si nos centramos entre la quinta, sexta, séptima y octava, estructuras de información, ¿qué quiere decir? Es la información que ayuda al diseño inteligente del universo. Pero ¿dónde viene esa información? Viene del trasfondo, de la doceava, entre la novena y la doceava. Es interesante también este concepto. Es un escenario de lo no material. Cuando científicamente, si no se puede comprobar, no existe, y ahora están hablando de que hay algo que no es la materia y que hay un trasfondo que sería el transuniverso. Entonces ya posiblemente en temas de conciencia, de alma, como lo quieras llamar, empieza a haber una unión entre la ciencia y la conciencia. Siguiendo este esquema, ¿qué quiere decir? Si estamos en el transuniverso, ellos hablan, esto es algo que me lo proporcionó un científico matemático muy potente, lo que pasa es que ahora no recuerdo el nombre, alemán, ahora no recuerdo. Estamos hablando de la información absoluta. Información absoluta sería la fuente, es decir, la doceava dimensión.
conciencia o archivo universal. Todo lo que existe está en esa dimensión, en la 12ª. Los teóricos de las supercuerdas dirían, está en la dimensión número 25, en la 25ª, porque ellos dicen que hay hasta 25 dimensiones. Este hombre está centrado solamente, no es teórico de las supercuerdas, está centrado solamente en las 12 que hay ahora. Entonces, en la conciencia o en el archivo universal, ¿qué es lo que pasa? Una parte de esa información va a un diseño de estructuras y hay otro que va a un diseño de programas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay jerarquías, que está completamente organizado y estructurado. Hay algunas dimensiones que solo se basan en crear estructuras universales y hay otras dimensiones que solo se basan en hacer programas, como si fuera un PC. Que esto es lo que pasa, como es arriba es abajo, aquí ¿qué es lo que está pasando? Que para nosotros tener esta forma, necesitamos a alguien que lo haya diseñado, pero necesitamos a alguien que haya tenido esa información, pero necesitamos a alguien que haya programado eso y necesitamos a alguien que esté en el nivel físico y pueda materializar la información que viene de arriba y llega hasta abajo. Es decir, está perfectamente o podría ser matemáticamente preciso lo que pasa en esta dimensión con lo que puede pasar a nivel teórico, científico, con estas dimensiones de aquí. ¿Qué probabilidad matemática tiene el azar en la creación? Esto es una gran pregunta porque mucha gente habla del Big Bang, de que el Big Bang, pues, el azar jugó mucho. Para mí el azar es una ley matemática que todavía no está comprendida porque pasa el espacio-tiempo. Para mí. No crean nada de lo que yo les digo, verifíquenlo. Entonces, ¿qué probabilidad matemática tiene el azar en la creación del universo? Pues este señor Robert Penrose de la Universidad de Oxford dio con la fórmula matemática. 1 entre 10 elevado a la 10 elevado a la 123. ¿Qué resultado creen que dio? Infinito. Esto es fabuloso también. Es decir, que una fórmula matemática te diga que hay solo una probabilidad entre infinitas probabilidades de que el azar haya jugado una carta en la creación y me faltan ceros. Quiere decir que solamente hay una posibilidad, de que no exista un diseño inteligente en el universo. Y existen muchas posibilidades de que sí. De que a nivel teórico, desde la dimensión 12ª, esté orquestado todo lo demás. Y nosotros, como estamos en la tercera, solo en la tercera, para llegar a la 12ª, el conocimiento tiene que ser matemático, porque no hay una manera de saltar a la cuarta o a la quinta. Bueno, sí, o en sueños, que habla mucha gente de eso, a nivel mental, en fin. Este libro es muy bueno, se lo recomiendo, Descodificando la realidad, el universo como información cuántica. Es perfecto que este hombre haya sacado esto. ¿Por qué? Porque este hombre es físico de la Universidad de Oxford también y habla de que las unidades de información son las que crean la realidad y no las unidades de materia ni energía. Las unidades de información. Luego, la información incide directamente en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a bajar un poco. Ya no nos vayamos a las dimensiones de arriba. Vamos a bajar un poco. También está demostrado que lo que tú piensas posiblemente incida a nivel físico. Entonces, la información que tú tienes aquí puede cambiar tu estructura. Por un estrés, es decir, por tu mente concreta, lo que haces es estar en una mecedora. La mente concreta lo que hace es, tengo que ir a trabajar, pero no quiero, tengo que ir a trabajar, pero no quiero, tengo que ir para trabajar, pero no quiero. Estás en una mecedora, crees que estás solucionando algo, pero no avanzas. Te causa estrés, te enfermas. La información ha
modificado la estructura física. Entonces, vamos a ver un poco sobre la conciencia o el alma cuánta que hablan. Estas dos personas, bueno, este es Sir Roger Penrose, que es el que hizo la fórmula matemática que les hablé antes. Este es el hombre, para que le pongan cara. Estos dos hombres están ahora investigando sobre la conciencia y viendo la manera de cómo encontrar la conciencia o cómo localizar la conciencia en el cerebro, en la tercera dimensión. Entonces, vamos a ver un vídeo. No vamos a verlo todo, pero vamos a escuchar un pelín, algo. Los científicos están de acuerdo en que aún tienen que descubrir qué es exactamente la mente y la consciencia del cerebro. En pleno desierto de Arizona hay un científico que intenta dar respuesta a estas preguntas. Quiere desentrañar qué es exactamente la mente y explicar cómo funciona la consciencia. El profesor Stuart Hameroff es anestesista y director del Departamento de Estudios sobre la Consciencia de la Universidad de Arizona, en Tucson. ¿Se siente bien y relajado? Sí. Bien, vamos allá. El profesor Hameroff ha estado trabajando con el físico británico Sir Roger Penrose en el desarrollo de una teoría sobre la consciencia que podría explicar cómo y cuándo ocurren las experiencias cercanas a la muerte. Cuando el paciente es anestesiado, está completamente inconsciente, no siente dolor, no tiene conocimiento ni memoria. A diferencia de lo que ocurre mientras duerme, no sueña. Si alguien le clava un cuchillo, no lo siente, así que no es lo mismo que estar durmiendo. El cerebro sigue funcionando, existe actividad eléctrica, pero es como un motor en punto muerto. El cerebro envía a los pulmones la orden de que respiren. El cerebro envía al corazón la orden de que funcione. El cerebro está haciendo un montón de cosas, pero lo que falta es la conciencia. Así que esta es una buena manera de separar la conciencia de las demás funciones del cerebro. Y por eso comprender cómo funciona la anestesia es la clave para entender la conciencia. El profesor Hameroff ha estado estudiando unas estructuras microscópicas conocidas como microtúbulos, que están en el interior de las células del cerebro. Es en ese nivel microscópico donde él considera que el cerebro da lugar a la mente. El interior de las células, incluidas las células nerviosas, está formado por una red o una trama, unas estructuras cilíndricas llamadas microtúbulos, que se unen entre sí para dar forma a la célula. También son el sistema nervioso de la célula y procesan la información interna para organizar el funcionamiento de cada célula y la interacción con otras células. Estos microtúbulos tienen un diseño tan complejo como un aparato informático. Hameroff propone que los microtúbulos son como unos diminutos ordenadores de a bordo que organizan las actividades celulares dentro del cerebro. Ha estado estudiando el comportamiento y la estructura interior del propio microtúbulo. Está convencido de que los microtúbulos funcionan como ordenadores cuánticos. El mundo cuántico, a la escala de los átomos y aún más abajo, tiene unas propiedades muy extrañas. Por ejemplo, todo puede estar interconectado a todo. Las partículas pueden estar en dos o más lugares a la vez, un proceso llamado superposición. Así que en los ordenadores cuánticos la información puede estar en dos puntos a la vez. Esta capacidad de estar en dos sitios a la vez, conocida como superposición en la geometría espaciotemporal, se considera como una propiedad fundamental y la verdadera materia de la que está hecho el universo. El nivel básico del universo es tan infinitesimalmente pequeño que es imposible ni siquiera imaginarlo.
Pero si descendemos en la escala de tamaños, por ejemplo del cerebro a las células nerviosas, luego a los microtúbulos y después al interior de las subunidades de los microtúbulos hasta llegar al nivel de los átomos, y seguimos descendiendo hasta partículas aún más pequeñas que los átomos, porque los átomos son más bien espacio vacío, el espacio entre el núcleo y los electrones, y seguimos bajando. Todo parece liso, pero poco a poco llegamos a un nivel en el que hay algún tipo de irregularidad. Echándole imaginación, es como si uno está en un avión observando el océano desde 10.000 metros de altura. La superficie del océano parece estar lisa, pero sin embargo, si estás en una embarcación sobre la superficie, la ves irregular. Y las olas de la superficie del océano responden a un patrón. Al igual, cuando descendemos al nivel fundamental del universo, hay información, hay patrones, y esa información trae consigo unos precursores conscientes que dan lugar a nuestra compleja conciencia. Es aquí, en el nivel más básico del universo, en lo más recóndito del cerebro, donde los doctores Hameroff y Penrose creen que se produce la consciencia. Su teoría se basa en un campo de la ciencia bien conocido, la teoría general de la relatividad descubierta por Einstein. Einstein nos dijo que todo, materia, energía, espacio y tiempo, son diferentes aspectos y texturas del universo que funcionan en las más diminutas escalas. Es en este nivel en el que también puede existir la consciencia conectada al cerebro a través de procesos cuánticos de los microtúbulos que están dentro de las células nerviosas. Eso podría explicar cómo ocurren las experiencias cercanas a la muerte. Bueno, lo que venía ahora es a mostrar exactamente dónde está a nivel neuronal esto. ¿Qué es lo que estaba diciendo que es que se escuchaba mal? Cuando tú estás en un plano superior, tú ves el océano en calma, porque estás, digamos que en una dimensión mucho más arriba. Cuando bajas, el avión baja y planea, ahí es cuando ves las olas. Eso es exactamente lo que pasa en el universo cuántico. ¿Vale? En el universo cuántico parece ser que todo está en calma hasta que tú entras profundamente y te das cuenta que hay millones de estímulos de información dando vueltas y creando y reestructurando la forma y la materia. Entonces, los microtúbulos, esta sería una neurona, los microtúbulos están alojados aquí. Aquí estarían. Pues claro, esto es muchísimo más pequeño. Prácticamente estamos entrando en el microcosmos. Eso sería un microcosmos. Nosotros estaríamos en el mesocosmos. Y las dimensiones superiores sería el macrocosmos, ¿vale? Entonces, todo esto lo que viene a decir es que la información en el momento en que entra aún al universo cuántico puede estar, como él dijo, en muchos sitios. Si está en muchos sitios o si tiene la capacidad, la información de saltar de un sitio a otro, cuando tú mueres o cuando tú pierdes la conciencia, esa información pasa a otro sitio. No desaparece. En términos físicos, como decía Nikola Tesla, o la teoría de la relatividad, o Einstein, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Aquí lo que viene a decir es que pasa de un estado a otro, pasa de un universo a otro, pasa de una dimensión a otra. Solo eso. Entonces, vamos a entender qué es el cuerpo físico, porque como estamos aquí en tierra, vamos a ver un poco qué sería esto. Sería el resultado de la información que permitió que las partículas elementales se organizaran. Es eso. El cuerpo físico es eso. Es una información organizada. Cuando la conciencia sale del cuerpo, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Se desestructura. Ya no hay una información primera. Entonces se descompone el cuerpo, porque no hay nada que lo motive. Por eso el alma, que decían anteriormente, no se llamaba alma, sino ánima, porque anima la materia. Ahora, hay gente que le llama al cuerpo vehículos de experiencia, cuerpos físicos, entidades biológicas, en fin. El cuerpo físico contiene al espíritu, no hablemos de espíritu, hablemos de conciencia, contiene la conciencia sin serlo. ¿Qué quiere decir esto?
que no deberíamos identificarnos con el cuerpo. Porque si yo voy en un metro, yo no soy el metro. Yo estoy dentro del metro, pero yo no soy el metro. Yo voy en moto, yo no soy la moto. Yo estoy dentro de ese vehículo. Esto es exactamente igual. La conciencia no es el cuerpo físico, es solo información que organiza la materia. Ahora, vamos a hacer un juego. Necesito 2 personas. Rápidamente. Ok. ¿Alguien? Muchísimas gracias. Les presento a Lorena. Lorena Begoña. y Begoña. Lorena y Begoña. Ahora, necesito que una de las dos sea el conductor elegido. ¿Quién toma menos alcohol? Bueno, conductor elegido. Tú eres el conductor elegido. El conductor elegido es el que tiene el bolígrafo y la libreta de apuntes. Y tú eres un taxi, porque eres el conductor, entonces tú tendrías que ser el taxi que recoge al pasajero. Muy bien. Para el taxi, ¿no? Hola, adelante. Plum, muy bien. Vamos a sentarnos un momentito aquí. Si pueden. No. Vale, he comprometido aquí a una falda. Bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Vamos a hacer... ¿Quién sería la conciencia aquí? ¿El conductor elegido o el pasajero? ¿El conductor creen que es el... ¿Tú qué crees? ¿Quién sería la conciencia de estas 2 personas? El pasajero. ¿Quién más piensa que es el pasajero? ¿Quién piensa que es el conductor? Muy bien. Pues la conciencia es el pasajero. ¿Por qué? La conciencia cuando entra en el vehículo, en la materia, queda dormida. Y quien realmente está conduciendo es la personalidad, el ego, la entidad, la cultura, las emociones. Ese es quien lleva el coche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que llegar Caroline hacia la luz, ¿vale? Tiene que llegar hacia la luz. ¿Por qué? Porque el recorrido de la conciencia siempre es buscando la sabiduría, ¿no? Ahora, quien conduce el coche, la personalidad. Imaginemos que la personalidad va conduciendo el coche, naces y a los 6 años te rompes un brazo cayendo de un árbol. A los 10 muere tu abuelo, a los 13 te enamoras y te das tu primer beso, a los 15 pierdes la virginidad. Todo eso te está pasando a ti. A los 16 años, ¿por qué le digo que le está pasando a ella y no a ella? Y no a la conciencia, porque la conciencia no se contamina con la falsa información. La única persona que está recopilando la información es la personalidad. ¿Por qué? Porque cuando viene la gran pregunta, que es, hasta cuando tienes 17 años y discutes con tu padre y te vas de casa, una pregunta es, ¿y ahora qué vas a hacer con tu vida? Ahí hay un punto de inflexión porque entonces la personalidad se convulsiona y dice, ¿qué tengo que aprender de esto? Si aprendes una verdad, esa información pasa a la conciencia. Y si realmente esa información queda en la conciencia, esa lección no la vuelves a repetir. Pero como somos animales de... el animal que tropieza 2 veces sobre la misma piedra, ¿quién es? Porque no somos conscientes de que hay una piedra y cada vez que vemos la piedra, ¡pum!, tropezamos. La piedra, ¡pum!, tropezamos. Porque no somos conscientes de que o tenemos que rodearla, o tenemos que quitarla, o tenemos que saltarla. No hay una comprensión. Entonces, hasta que no llegamos a esa comprensión, esa información no llega a la conciencia. Y la conciencia sigue dormida. A los 19 años te pasan cosas.
Trabajas y estudias, 22 pierdes tu puesto de trabajo, a los 28 años abortas voluntariamente, a los 25 te casas, a los 26 te separas, a los 28 pierdes otra vez tu puesto de trabajo. Mira que ya has perdido puesto de trabajo 2 veces, ¿ah? ¿Qué te está diciendo la vida? A los 30 años tienes pareja estable, buscas quedar embarazados, a los 31 años hay otro aborto involuntario. ¿Qué te está diciendo la vida? O sea, todo esto es lo que puede pasar, ¿no? El qué haces son puntos de inflexión en la vida. ¿Para qué? Para que la conciencia pueda alojar una información de verdad o no. No quiero extenderme aquí. Vamos a llegar un poco más abajo. Esto es casi un mapa de alguien que nació y que a lo mejor murió con 60, 70 u 80 años, dependiendo de lo que hizo cuando le detectaron un cáncer a los 50. Si esa persona le detectan un cáncer a los 50 y decide coger esa información y autodestruirse, posiblemente muere antes. Pero si esa persona tiene resiliencia y traspasa eso y cambia su hábito, es decir, cambia la información antigua, rompe un paradigma y le entra nueva información, posiblemente dure hasta los 70 o hasta los 80 o quién sabe. Ahora, has muerto, ¿vale? Bueno, no, has pasado a mejor vida, ¿vale? Entonces, esta persona, que es la personalidad, ha anotado todos los puntos de comprensión, todas las verdades durante esos 80 años, los ha escrito aquí. Y ahora la personalidad, la conciencia se levanta porque ha muerto, la conciencia se despierta y el conductor le entrega la información. Esta información que tiene la conciencia ahora, cuando pase a otro estado, que hay gente que habla de la reencarnación, yo no sé si existe o no, porque no lo he podido verificar todavía, pero ¿qué haces con esta información? Que esa información no la vas a volver a repetir porque ya has aprendido la lección, pero todas las otras lecciones que no aprendió está condenada a repetirlas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mida. Seguimos un poco más. Ahí se bajó del coche, del taxi, la conciencia y aparece. Ahora, esto es muy interesante también porque si entendemos la conciencia ahora, vamos a llevar a esto a un poco, a más tierra, para poder entender ahora no las dimensiones, sino el día a día. Hay una persona que se llama Gerardo Schmedling, que yo soy discípulo de él. Él habla sobre niveles de conciencia. El nivel de conciencia de este señor habla sobre, al menos, vamos a centrarnos en estos 3. Hay personas en este planeta que tienen un nivel de conciencia 2. El nivel de conciencia 2, ¿cuál es? Son personas que se rigen porque los conflictos se resuelven por la violencia física. Su forma de gobierno son dictaduras y no generan tecnologías. ¿Saben de algún gobierno con esas características? ¿De alguna persona que tenga esas características? La característica o la intención básica de una persona de nivel 2 es conseguir y acumular. Todo para mí, yo quiero, mío, mío, no tengo suficiente, consigo y acumulo, consigo y acumulo. Ese es el 25% de las personas en el planeta. Esas son las personas que aparecen en el telediario. Solo el 25% de la población aparece en el telediario. Aunque tú dices, es que este planeta es un caos. Solamente es el 25%. Porque el otro 70% de la población son personas que tienen intenciones básicas que a veces se guían por el respeto. Solo a veces. Y siguen algunas normas o leyes. Aquí todos los que están aquí siguen las normas y las leyes. ¿Sí? ¿Nadie se ha saltado un semáforo? Ya empezamos. Todas son todas. Entonces, entramos en algunas veces nos saltamos las normas o las leyes. ¿Y quiénes son ese tipo de personas? Son personas que en el nivel de conciencia 3 bajo, son personas que le disminuye la violencia, son personas que ya no se rigen
por tanta violencia, ya no quieren tanta violencia en su vida. Los conflictos persisten y se resuelven a través de pleitos y formas no violentas. ¿Alguno de ustedes ha visto a Zapatero y a Rajoy pegándose de puñetazos? No. Pero cuando en las noticias aparecen otras dos personas, políticos, en algún otro país, dándose de puñetazos, posiblemente ellos resuelvan sus conflictos a través de la violencia. Pero aquí parece ser que no. Es otro tipo de violencia. En la tercera alta, algunos gobiernos son democráticos, algunos son democráticos y se genera tecnología. ¿Qué quiere decir esto? En Estados Unidos se genera tecnología, pero hay personas que resuelven sus conflictos a través de la violencia. En el mismo país puede haber nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En tu mismo barrio puede haber nivel 2, nivel 3, nivel 4. En tu familia puede haber nivel 2, nivel 3 y nivel 4. En tu familia. Entonces, cierto, y a nivel personal puedes tener los 3 niveles dependiendo de qué situación estés en la vida. Puedes tener los 3. ¿Por qué? Porque realmente el grueso de la población, lo siento. A ver qué pasa. Vale. El grueso de la población, como está en el 70%, nosotros estamos en un proceso de transición. Entonces, cuando estamos en un proceso de transición, ¿qué quiere decir? Que si yo soy del nivel 3, directamente puedo tener relación con nivel 2, lo siento. No es directo, no tengo nada en contra tuyo. Nivel 2 y nivel 4. Posiblemente en algunos momentos me relacione con personas del nivel 4 o ninguna, pero sí del 3 alto, y posiblemente me relacionen con personas del nivel 3 bajo o del 2, dependiendo de dónde esté. ¿Ok? Es el nivel 4, ¿cuál es? Resolución de conflictos. No existen los conflictos, entonces no hay que resolver nada. Forma de gobierno es por consenso. ¿Hay algún gobierno que sea por consenso en este planeta? Se genera mucha tecnología y mucha investigación. Hay muchos países ahora que generan mucha tecnología y mucha investigación. Luego, hay algo del nivel 4 de conciencia que está ahí, pero no andan por consenso y los conflictos permanecen. Son personas que tienen intenciones básicas de servir y crecer. Ya no tengo que acumular ni conseguir, ni a veces me salto las normas. Es que sé que tengo que cumplir las normas, aunque el sistema no esté yo de acuerdo. Da igual, no estoy de acuerdo, pero tengo que ser consecuente con lo que está pasando. Lo acepto. Entonces, no hay ningún tipo de conflicto. Y el 4 alto es servir y ser. Este cuarto es servir y el cuarto alto es servir también. Luego, una de las finalidades de la conciencia es servir. Estoy al servicio al 100%. Yo doy el 100% de mí siempre, porque estoy al servicio. Yo no te voy a ayudar, yo estoy a tu servicio, que es completamente diferente. Ahora vamos a entrar un poquito en el cerebro a ver cómo funciona esto. Cómo funcionan las personas que están en el nivel 2 y en el nivel 3 y en el nivel 4. Hay una persona que se llama David Hawkins. Este libro es muy bueno también, Power versus Force, que es poder versus fuerza o contra la fuerza, o más o menos esa sería la traducción. Power versus Force. David Hawkins también hace un catálogo de niveles de conciencia. Y en los niveles de conciencia que él habla, dice que el lower mind, la mente inferior, por decirlo de alguna manera, que no sería esa la traducción exacta, pero la mente más baja tiene una frecuencia de oscilación, porque esto está medible, tiene una frecuencia de oscilación alrededor de unos 200 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un input, un estímulo, ese estímulo entra al tálamo, pasa a la amígdala y después llega al hipocampo. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hace de una manera rápida, el input pasa directamente a la emoción.
la emoción te genera un sentimiento, posiblemente esa información vaya directamente, no pase por el córtex o en el neocórtex, sino que vaya al cerebro primario que tenemos nosotros. Entonces, es ataca o defiéndete. Entonces, todas las personas que son violentas están aquí. No utilizan el córtex o el neocórtex, sino que van directamente a la amígdala, y cuando se genera esa emoción, esa experiencia puede ser traumática. Entonces, todas las veces que tengamos una experiencia parecida, vamos a la memoria, el hipocampo reacciona y dice, así es como tienes que actuar. ¿Qué pasa? Que las personas que están en el higher mind, en la mente un poco superior, por encima de los 200 niveles de oscilación, de puntos, ¿qué es lo que pasa? Que han desarrollado un cerebro etérico, le llama el doctor Hopkins. Un cerebro etérico, ¿qué quiere decir? Que el mismo input, el mismo estímulo, entra en 3 zonas diferentes. Mira que el tálamo ya no está aquí, está abajo. Cerebro etérico, el córtex cerebral y el tálamo. ¿Qué pasa? Cuando pasa ya por aquí, tienes 3 filtros diferentes. La manera como tú percibes la realidad es completamente diferente. Hay muchísima menos resistencia. Tanto la amígdala como el hipocampo, la percepción emocional varía también. Entonces, posiblemente ya no tengas una reacción violenta, sino que trates de utilizar el consenso, porque estos cerebros son los que están actuando. No está actuando el cerebro primario. ¿Me he explicado? Aquí tengo una experta. ¿Ha tenido sentido lo que he dicho? Gracias. Gracias. Bien. Estaba así. Vale. Para personas que no entiendan lo del tálamo, amígdala, hipocampo, el tálamo es el responsable de los estímulos dirigidos a la corteza cerebral, se filtran en el tálamo, donde se decide si siguen o terminan su camino. Esto último ocurre cuando se considera que son triviales. Es muy importante el tálamo, ya que si ésta sufriera algún daño no podríamos recibir ciertos estímulos, ¿vale? Estímulos dirigidos a la corteza cerebral, donde el tálamo decide si sigue o no, si es relevante o no. Es decir, si estamos aquí, es el primer filtro. La cantidad de cosas que se pierde, que nos perdemos cuando estamos en el lower mind, bajan sobre los 200 puntos, es muchísimo. Solamente por el primer filtro. Amígdala, su papel principal es o uno de sus papeles principales es el proceso y almacenamiento de reacciones emocionales. La emoción siempre está ligada a la experiencia. Luego, si tienes una experiencia dolorosa, la emoción es diferente, el sentimiento es condicionado, y cuando llegues al hipocampo, que está en la memoria, el aprendizaje, lo que hayas aprendido a nivel emocional, te va a condicionar para las próximas actuaciones. ¿Tiene sentido? Seguimos. ¿Cuál es el sentido más importante del aprendizaje entonces? Si seguimos con el aprendizaje. De estos sentidos, ¿cuál sería el más importante? Todos. Los que están más implicados, los que podrían estar más implicados. El oído, la vista, ¿cuál? El oído, vale. Primero sería el oído, ¿por qué? Porque en estado embrionario, de las primeras cosas que se forman es esto. Está comprobado, la neurociencia ha comprobado que todos los estímulos que recibe la madre pasan a un archivo y el niño aprende desde dentro, y cuando nace predispuesto a algo, según los traumas que haya tenido la madre durante esos 9 meses. Entonces, primero sería el oído, después sería la vista. El oído es el sentido que alcanza un mayor desarrollo intrauterino. Su formación comienza ya durante las primeras semanas. Es súper importante el oído. Por eso, cuando naces sordo, eres sordo mudo. Entonces, el oído te anula otro sentido. Mira qué importancia tiene. Seguimos.
¿Cómo entra la ignorancia en nuestro sistema? ¿Qué es lo que yo defino de ignorancia? Ignorancia sería la falsa información, las creencias, ¿vale? Esa sería, una persona ignorante no es una persona que no está ilustrada, sino posiblemente, si me permiten, todos aquí somos ignorantes. Bueno, ustedes no, yo sí, imaginemos, yo no quiero aquí herir susceptibilidades. Yo me considero una persona ignorante, ¿por qué? Porque hay mucha falsa información dentro de mi sistema que yo estoy limpiando. Eso muchas veces hay personas que hablan del desaprender. Pues yo estoy desaprendiendo o desmontando este sistema de ignorancia. Así que, ¿cómo entra el sistema de ignorancia, la ignorancia en nuestro sistema? Primero escucho lo que nos dicen. Después me creo lo que me dijeron. Después pensé lo que creí. ¿Cómo sacamos esa ignorancia? ¿Cómo se sacaría primero lo que escuché, después lo que creí y después lo que pensé, después pensé lo que creí? Y no solamente nos quedamos ahí, porque cuando yo pienso lo que creo, yo lo digo, lo verbalizo, entonces lo vuelves y lo escuchas. Esto es un sinfín. La ignorancia se saca de la misma manera como entra. Es decir, si está en play y ahí entra la ignorancia, lo que hay que hacer es hacia atrás. Hacia atrás. Ya no digo lo que pienso, me cuestiono, lo vuelvo y lo pienso, verifico si realmente es verdad o no a través de resultados tangibles que la vida te está dando. Si toda la vida te han dicho, no te separes porque eso va en contra de la religión y estás amargado, ¿qué te está diciendo la vida? Sepárate. Porque no hay un resultado, entonces, que te dé paz. Estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿vale? Porque el no separarte porque va en contra de Dios es una creencia, solo es una creencia. Es decir, hace parte del sistema de ignorancia. Con esto, ¿qué podemos concluir? Todo lo que existe es información, hasta a donde lo que hemos hablado, todo lo que existe es información. ¿Por qué? Porque la información entra en tu sistema y empieza a moldear quién eres desde pequeño, desde que estás en el embrión. Todo lo que escuchamos va directamente a un archivo cerebral de aprendizaje, hipocampo, incluso desde nuestro proceso embrionario. Lo que conforma el comportamiento humano es información también. Hay que escoger muy bien qué información utilizar cuando estemos en procesos de aprendizaje y más cuando comencemos a recorrer el camino del despertar o del desarrollo de la conciencia. Hace como 2 o 3 semanas hicimos un juego en la Academia de Neurociencia donde yo mostraba unas imágenes y dependiendo de qué imagen yo mostraba, la persona la recibía con una emoción o no y se centraba en una cosa. ¿Qué pasaba? Que la gente para aprender, para tener esa experiencia utilizaba el filtro de la emoción. Entonces te quedabas con lo que esa imagen te había transmitido y has desechado todo lo demás. Luego, tú condicionas la realidad dependiendo de la información que tengas aquí. Luego, es muy peligroso también eso. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estás dentro del camino del desarrollo de la conciencia. Vamos a hacer otro juego. Porque para algunas personas que hayan dicho que la información no es igual a materia, ¿ustedes creen que ahí hay información? ¿Qué tipo de información hay allí? Bueno, ¿qué es esto? ¿Ah? Una torre, muy bien. Sensorial, sí. Sigo con tu ejemplo. Imaginemos que esto es una torre. Vale. Para yo cambiar la estructura de esta forma, ¿qué tengo que hacer? Porque anteriormente yo lo que hice fue meterle información a esto. Hay gente que está ahí detrás. Me refiero a esto, ¿vale? Esto es información. ¿Por qué? Porque yo lo primero que hice para construir esto es, yo necesito 4 piezas. 1, 2, 3, 4 piezas azules. Ya hay una información que hay 4 piezas azules. Este azul, no otro, este. Ya hay una información.
Sigo con la información y sigo construyendo hasta que esto ya no solamente es información, ya es una estructura. Cuando yo quiero cambiar esta información, lo que necesito es, cuando yo quiero cambiar la estructura, lo que necesito es cambiar la información. Entonces ya esta información no me vale. Luego necesito esta otra información. Estoy desmontando una información previa y estoy poniendo otra información. Esto es exactamente lo que me encantaría que hiciéramos todos día a día. Que si tienes un resultado que no te da paz, cambia la información del proceso para que puedas tener un resultado diferente. La información depende de ti porque la tienes acá. La información que tú añades a tu sistema de creencias, cuando la verificas ya no es una creencia, sería una verdad, según lo que hemos estado hablando anteriormente. Luego se podría concluir, hay gente que dice que llegar a una conclusión es una pereza mental. Digamos que vamos a concluir algo, ¿no? Vamos a ser un poco perezosos. Así que podríamos concluir que desde el punto de vista de la estructura de la información, la palabra imposible sería inexistente. Porque hemos demostrado, al menos de una escala muy básica, hemos demostrado que cuando cambias la información, cambias la estructura. Lo he demostrado ahora en este momento. A otras escalas habría que demostrarlo también, pero ya yo lo he demostrado, ya yo he cumplido. La forma mental, la forma social y la forma físico-material, ya estoy a punto de terminar, tiene que ver mucho con la información que se da a la materia. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Por qué no le hemos hecho caso a este hombre? Eso digo yo, ¿no? ¿Por qué no le hemos hecho caso a este hombre? Aquí que ven. Solo eso. Aquí que ven. ¿Todavía hay alguna forma o no hay alguna forma ahí? Aquí que ven. Patas de elefante. O sea que, ¿qué podría ser? Podría ser un elefante. Mira, sí. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Este ejemplo sería como un reflejo de la vida. La vida a veces te da solo una pieza para que tú interpretes la realidad. Hay personas que tienen 2 piezas, que tienen 3 piezas. Hay gente que tiene la cabeza del elefante y no sabe cómo interpretar qué es un elefante. Porque a veces se necesitan todas las piezas para entender de qué va la vida o el universo. Pero no quiere decir que si te dan una pieza, no sea el elefante. Es solo una parte de ello. Una parte del elefante está en la I. Luego es una verdad parcial. Todos nosotros pensemos por un momento cuántas piezas tenemos a día de hoy para entender la realidad. A veces hacemos juicios demasiado prontos y no vemos el cuadro grande. Si yo me pongo así, imaginemos que yo no lo tapo esto, y trato de entender esta pieza, no me doy cuenta que solamente es una pata. A veces tengo que alejarme y ya me doy cuenta de que tiene un rabo, que tiene otra pierna. Y entre más lejos vayas, entre más salgas de tu estado de confort o de la percepción donde tú estés, podrás entender en qué dimensión estás, podrás entender la dimensión en donde te encuentras y podrás tener más herramientas para entender la realidad. Y vamos a terminar con esto. Simática. ¿Hay algunos de ustedes que han escuchado hablar de la simática? La simática es una palabra en griego, kuma, que significa ola u onda. Este experimento simático traté yo de traerlo aquí, pero no encontré todas
las herramientas para poder reproducirlo acá. Entonces, he tenido que traer un vídeo, que es muy bueno también. Este hombre, Hans Jenny, este hombre fue el que descubrió la cimática. Y va a hacer un experimento, van a ver ahora un experimento en cómo el sonido, la frecuencia, la información incide directamente en la forma. Eso es una frecuencia, lo que están escuchando, una frecuencia muy baja. Ha creado una estructura. Eso es sal. La frecuencia está creando otra estructura. Solo el sonido. Va subiendo la frecuencia y la estructura se va poniendo más compleja porque hay más información. Entre más información, la estructura es más compleja. Entre más información, la estructura es más compleja y más compleja. Imaginemos que aquí estamos en la dimensión octava. Miren qué espectacular. Cada vez la información hace más compleja la estructura. ¿Has escuchado alguna vez? Es que eres muy complicado, que piensas mucho. Es que tienes demasiadas cosas en la cabeza. Lo interesante de este vídeo, gracias, ya no va a haber más audio. Lo interesante de este vídeo es que podemos ver realmente que la información que tú le das a la materia transforma la materia, porque la información es una frecuencia de onda. Es solo eso. Yo estoy hablando ahora y mi frecuencia está posiblemente incidiendo dentro de la materia vuestra, posiblemente solo. Entonces, la frecuencia en la que yo estoy hablando a nivel celular podrá transformar o no a quien lo pueda recibir, quien tenga la información necesaria para descodificar lo que yo estoy diciendo. En esto, ¿qué ha pasado? A mayor frecuencia, la estructura se modifica y se vuelve mucho más compleja. Eso es exactamente lo que pasa con las 12 dimensiones. A mayor frecuencia vibratoria, hay mucha más información. Luego, para poder entender el universo realmente, a nivel matemático puede ser posible. A nivel físico, no. Podríamos llegar a una aproximación, pero solo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía la capacidad y la forma para poder albergar tanta información. Al menos en este cuerpo de tercera dimensión. Pero podemos, con el pensamiento, acercarnos un poco más. Así que yo podría decir, al menos yo, según mi experiencia, que la información es igual a la forma. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.